días y buenas tardes. La sección de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la conferencia Evolución y retos del curso Bases de la gestión de documentos electrónicos de archivo. Esta actividad se realiza en el marco del ciclo Hablemos del proyecto de extensión docente ED 2794, Formación Archivística Continua. El saludo cordial a los colegas y amigos que nos acompañan desde diferentes lugares. Me permito presentar a nuestros queridos invitados. Joaquín Llansó, San Juan. Es director del Archivo Real y General de Navarra, profesor de la Maestría en Gestión de Documentos y Administración de Archivos de la Universidad Internacional de Andalucía y del Máster de Archivística de la Universidad Carlos III de Madrid. Desde el año 2001 es presidente de la Comisión de Archivos y Bibliotecas del Consejo Navarro de Cultura. Desde el 2009 es miembro de la Comisión de Normas Españolas de Descripción de Archivística del Ministerio de Cultura. Es experto internacional en el Subcomité de Gestión de Documentos y Archivos de la ISO y miembro del Subcomité de AENOR. También es miembro del Grupo de Trabajo del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad del Ministerio de Presidencia. Tiene vasta experiencia en e-learning como director de cursos de especialización en Administración Electrónica, Fundamentos de Gestión de Documentos y Administración de Archivos y en Gestión de Metadatos en el ámbito cultural. También nos acompaña Alejandro Delgado Gómez, él es jefe de Gestión Documental y Archivos y delegado de Protección de Datos en la Diputación Provincial de Albacete, España, donde ejerce también funciones de coordinación del portal de transparencia. Desde 1989 ha trabajado en distintos sistemas de gestión de información y de documentos y muy diversas posiciones, destacando su trabajo en el Ayuntamiento de Cartagena entre 1995 y 2022. Ha participado en numerosos proyectos y grupos de trabajos nacionales, europeos e internacionales en estas materias, destacando su participación como vocal en las comisiones de gestión de documentos de AENOR y la Organización Internacional de Normalización. A partir del 2005 colaboró en el proyecto Interpares en sus tres primeras fases, primero como traductor de los hallazgos de la primera fase, luego como investigador invitado y finalmente como colaborador, habiendo traducido en ese tiempo otros productos de Interpares y de otros entornos. Ha impartido clases y conferencias y ha escrito acerca de las materias relacionadas con la gestión de la información y la documentación, metadatos, conservación, sistemas, interoperabilidad, gestión de riesgos, teoría archivística, entre otros. De sus numerosos artículos y libros se destaca El Centro y la X, una introducción a la descripción archivística contemporánea, también los archivos como construcción social y la serie de artículos y conferencias de las reglas de producción del documento contemporáneo. Es subdirector de la revista Tabla y miembro del Comité Científico de Diversidad y CIRED, y ha sido miembro del Comité Científico de Análisis de Documentación. También nos acompaña Alicia Bernard, que ella es consultora independiente en gestión de documentos y archivos. Del 2006 a la fecha ha sido colaboradora del proyecto Interpares, dedicada al estudio para la preservación de archivos digitales, ahora en el entorno también de la inteligencia artificial, donde ha desarrollado casos de estudio sobre preservación digital, ha realizado y coordinado traducciones de términos y publicaciones del inglés al español sobre archivos digitales. Ha brindado consultorías para diseñar políticas de gestión y preservación de archivos analógicos y digitales. Cuenta con múltiples trabajos sobre archivística presentados en eventos académicos o publicaciones en revistas o libros nacionales e internacionales. Ha coordinado e impartido cursos, también diplomados en México y en el extranjero. Durante el 2009 al 2012 participó del Grupo de Reflexión Iberoamericano sobre Valoración de Documentos FIAT, donde coordinó el Grupo de Valoración de Archivos Digitales. De 1990 al 2008 fue directora del Centro Documentación Institucional de la Secretaría de Salud y a partir del 2003 funcionaria de acceso a la información. Ha participado en consejos editoriales en México, también en Tabla y Métodos de Información en España. Participa en calidad de invitada especial en el Consejo Nacional de Archivos. En 1991 y en el 2013 recibió la mención al mérito archivístico otorgadas por el Archivo General de la Nación de México y de 2005 al 2006 recibió financiamiento de la UNESCO para capacitarse en preservación de archivos digitales en el marco del proyecto Interpares con sede de la Universidad de Columbia Británica, Vancouver. Muchas gracias a los queridos colegas y amigos que nos acompañan el día de hoy, también a los que nos están siguiendo desde las diferentes redes sociales. Y más bien les doy la palabra. Bienvenidos y muchas gracias. Iniciamos con el doctor Joaquín Llansó. Bueno, pues muchas gracias, Raquel, y nada, pues a todos y a todas, pues muchas gracias por haber venido a este acto. Mi agradecimiento también pues, a la Universidad de Costa Rica pues, por habernos invitado a participar en algo que lo que llevamos trabajando con Alicia y con Alejandro desde hace prácticamente 17 años.
Y es un poco nuestra experiencia, nuestra perspectiva de cómo va evolucionando la formación en la gestión de archivos digitales, es lo que les vamos a comentar aquí. Entonces, abriré yo, entonces voy a compartir pantalla en este momento, espero que la vean correctamente. Bien, de lo que se trata fundamentalmente es de presentarles la evolución y los retos de este curso de bases para la gestión de documentos electrónicos de archivo. Es una propuesta que nos lanza anualmente la Fundación ASMOD, que es una fundación, digamos, de carácter privado, pero que responde también, digamos, a una iniciativa pública preocupada por la formación fundamentalmente de los profesionales o personas que, en primer lugar, acceden a la profesión, pero también personas que quieren mantenerse al día respecto a lo que son los nuevos principios, las nuevas técnicas de diferentes materias, entre ellas, como es lógico, pues la parte archivística, ¿no? Vamos a presentar, en primer lugar, pues cómo fue esta evolución a partir de la primera edición, pero sí que me gustaría centrar un poco la intervención porque constituye la parte nuclear en relación a cuáles son los contenidos actuales, ¿no? Para poder tener esa perspectiva de cómo era en un momento y cómo está siendo en este momento. En 2025, como ven en la presentación, el curso de bases para la gestión de documentos electrónicos de archivo tiene una carga de 40 horas. Participamos las 3 personas que estamos hoy compartiendo con ustedes pues, toda esta presentación. Está concebido en 4 módulos. El primer módulo está vinculado a la política de gestión de los documentos electrónicos y sus componentes. El segundo módulo abarca requisitos y funcionalidades para un sistema automatizado de gestión documental. El módulo 3 está orientado a procesos para la preservación digital. Y el módulo número 4 trata sobre los nuevos entornos de los archivos digitales. Como gran parte de nuestra intervención se va a articular sobre cuáles son los contenidos que ahora mismo estamos preparando en cada uno de estos módulos, no vamos a profundizar aquí. Esto lo vamos a retomar más adelante. Cada uno de nosotros hará la presentación de los contenidos de los que es responsable. Y si ahora echamos esa mirada hacia atrás, que es lo que nos trae aquí para comentar con ustedes, pues cómo ha ido toda esa evolución, pues la primera idea inicial arrancaba el año 2008 en una propuesta que la Fundación ASMOD nos dirigió de llevar a cabo una formación de 50 horas, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos años era, en el contexto español, unos años en los que se estaba, digamos, preparando todo lo que al final acabaría siendo el impacto de la gestión de los documentos electrónicos en el entorno legal. Hay que tener en cuenta que el esquema nacional de interoperabilidad y el esquema nacional de seguridad son los que se basa la gestión de los documentos en el entorno digital, pues es del año 2010. Ese año 2008 ya había mucha práctica en cuanto a la gestión de los documentos electrónicos, pero todavía no estaba debidamente regulada. Como digo, la gestión del documento electrónico aparece regulada en el año 2010. ¿Qué es lo que interesaba o esos contenidos formativos que queremos transmitir a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, pues era una organización como la que aparece recogida en la pantalla. Empezamos por el aspecto legal, que habíamos recurrido al profesor Agustín de Asís, de la Universidad Carlos III, especialista en Derecho Administrativo. Un apartado importante también sobre la administración electrónica en cuestiones generales, iniciativas europeas, Estado de la Administración Electrónica en España, a cargo de Daniel Docaña, un destacado archivero que trabaja en el Tribunal Constitucional. Un bloque importante sobre las claves de lo que esos años se consideraba la gestión de los documentos electrónicos, las claves para su gestión, donde participaba Alejandro. Los procesos de gestión como elemento clave a cargo de Alfonso Díaz, que es archivero del Principado de Asturias y uno de los grandes impulsores de la administración digital en sus inicios. Y también, Disculpa, disculpa sí, que le interrumpa. Es que, digamos, la presentación no está, no está, digamos, no estás pasando las diapositivas y no está en modo presentación. ah, no está en modo presentación. No ven ¿Quieres la la vuelves a diapositiva, poner? entonces. Sí, vemos, digamos, como el PowerPoint, Sí, pero no el estaba PowerPoint es... pasando ni tampoco estaba en modo presentación. Si gustas volverlo a poner. A ver, vamos a ver. Vuelvo a compartir, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Lo ven ahora? Ahora sí. ¿Lo ven? Vale, pues lo voy a dejar así para no complicarme. Si Bien, lo sí, pones en modo presentación para que aparezca, digamos, exacto. está bien así entonces. Pero, claro, usted tiene dos pantallas, Tengo porque la... ¿Mm?
Si no lo dejamos así, pero es que, digamos, no está, digamos, en modo presentación, sino que vemos el PowerPoint con las diferentes diapositivas. Sí, pero es que si lo hacemos de la otra manera, me ha dicho que no se veía. ¿Te ves? Digamos, lo estás presentando exactamente igual que antes, que es la presentación, pero en modo PowerPoint y ¿Mm? no la diapositiva completa. Vale. Prueba ahora de ponerla completa, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ajá. ¿Ven ahora mejor? Está exactamente igual, pero bueno, si gusta lo dejamos así. Es que Ah, no sé si es es que tienes que, dos pantallas. pues la verdad es que yo la pongo para verla completa, la presentación con diapositivas, la veo bien, Ajá. pero por lo que me dicen ustedes, ven con la secuencia de las diapositivas El a la PowerPoint. izquierda, ¿verdad? Exacto. Pues no Exacto. sé Así es. cómo arreglarlo, porque yo lo estoy viendo bien en mi pantalla, pero no soy capaz de presentársela mejor. Sí, si tienes, digamos, dos Ah, pues, pantallas es por eso, y si no lo dejamos así, no pasa nada. pues yo casi si ustedes lo ven, casi prefería más dejarlo así, porque no sé De exactamente qué acuerdo, hacer. de acuerdo, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, como les decía, ¿no? Es decir, a veces esos procesos clave. Luego hablábamos también los requisitos de la gestión de los documentos electrónicos, los requisitos de sistemas de gestión de los documentos, la integración de los sistemas desde la perspectiva de las funcionalidades de un sistema de gestión archivística. Aquí incluíamos a un informático del Principado de Asturias, Carlos Carrero. Alfonso Díaz volvía a trabajar sobre los requisitos de MOREC 2. Los requisitos funcionales del Consejo Internacional de Archivos presentado por Carlos Carrero. Luis Torres hablaba de la digitalización de los documentos y cerraba el curso Alejandro hablando de la conservación de los documentos. Hubo un momento clave, digamos, dentro de las sucesivas ediciones, en que por parte de la Fundación ASMOZ se nos propuso hacer una preparación singular reorientando todas las ediciones que habíamos llevado a cabo para pasar ese curso basado en lecciones a una estructura de curso basada en módulos, ¿no? Donde seríamos tres los profesores que intervendríamos. Eso fue el año 2013, como digo, el curso de bases, que fue la primera edición como tal, curso de bases, tenía una duración, como digo, de 30 horas y se organizaba de esta manera. El módulo primero, el contexto de la gestión de los documentos electrónicos de archivo, que abarcaba oportunidades y retos de los documentos electrónicos de archivo, qué son los documentos electrónicos de archivo, el marco tecnológico para la gestión de documentos electrónicos, los entornos legales y organizativos, la función de las normas y recomendaciones y también la importancia de los metadatos. El segundo módulo hablaba de planificación y gestión de un programa de gestión de los documentos electrónicos, en el que se hablaba del desarrollo de las políticas, el desarrollo de casos para la mejora y la ejecución de estudios sobre documentos de archivo, otras metodologías para el estudio, planificación de un proyecto de gestión de documentos electrónicos de archivo, la selección e implantación de sistemas de software, la cultura organizacional y el impacto en la gestión de los documentos de archivo y también la gestión del cambio organizativo. El módulo tercero hablaba sobre la gestión de la creación, uso y disposición de los documentos electrónicos de archivo, donde se hablaba del desarrollo de cuadros de clasificación, la práctica de la gestión de los documentos electrónicos de archivo, la valoración y disposición de los documentos electrónicos y el desarrollo de políticas de acceso en un entorno electrónico. El módulo 4, en cuanto a preservación de los documentos electrónicos, hablaba de conceptos clave de la preservación digital, las prácticas básicas de la preservación digital, la preservación de documentos electrónicos de archivo en un depósito digital seguro y también la investigación actual y direcciones futuras. Y ahora vamos a centrarnos en aquellas cuestiones que son actuales, ¿no? Como nosotros hemos orientado la edición de este año. Él tiene una duración de 40 horas, son los 4 módulos que he presentado al principio. Las lecciones nos las hemos repartido los 3 y ven aquí en la transparencia indicado en color rojo las lecciones que me corresponde impartir a mí, en azul las lecciones que le corresponde impartir a Alejandro y para Alicia las lecciones que están en color verde. Y ahora les voy a explicar pues, lo que es, cómo se organiza y se estructura la información de los contenidos de los que yo soy específicamente responsable. Como decía, pues, como ven indicado en color rojo, está la primera lección de los archivos de la información archivística en el siglo XXI, en que tratamos qué suponen las tecnologías de la información en el entorno archivístico, fundamentalmente en cuanto a beneficios. También abordamos el impacto de la transformación digital en la archivística, es decir, responde a dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí y por qué. Se trata también la complejidad del alcance de la archivística digital, qué aspectos de la gestión de archivos digitales preocupan o ocupan a los archiveros. Está la normativa, la normalización mediante políticas de gestión de los documentos, el diseño y gestión de sistemas informáticos, procesos e instrumentos de gestión de documentos, sostenibilidad de la información digital, especificaciones, tanto directrices y normas como guías y buenas prácticas.
Seguimos con cuáles son los principales ámbitos de proyección actual de la archivística, no solamente aquellos referentes para la gestión de archivos digitales, porque entendemos que la archivística está impregnada de todas estas cuestiones que rodean a la profesión más allá de lo que es la gestión archivística digital. Hablamos de la visión postmoderna de los archivos, los fundamentos metodológicos, la evaluación archivística, los cambios en la profesión, la descripción, participación, derechos, convergencia, comunidad. Y también acabamos esta lección diciendo algunas cuestiones de hacia dónde va un nuevo modelo de gestión de los documentos y archivos hacia la gobernanza de la información. La segunda lección va dirigida hacia la elaboración de un plan de archivo, donde abordamos el diagnóstico como prerequisito para un plan de archivo eficiente y también los fundamentos del plan de archivo digital, ¿no? Cuáles son los requisitos de recuperación y conservación, las propiedades del documento electrónico, el ciclo de vida del documento electrónico, el sistema de gestión de documentos electrónicos, políticas, recursos, programas de tratamiento, donde se incluyen los procesos e instrumentos o controles de gestión documental y también los propios documentos como resultado de la aplicación de este sistema de gestión de documentos electrónicos. En la tercera lección de este módulo hablamos de clasificación archivística. Abordamos la clasificación como proceso archivístico, la importancia de fijar normas generales de clasificación, aplicación de la clasificación en sistemas híbridos, qué es la clasificación funcional, las normas ISO para la identificación de funciones y clasificación de documentos, las características de un cuadro de clasificación eficaz, la elaboración de cuadros de clasificación desde la perspectiva de cuestiones prácticas y también la clasificación de documentos sobre la base relacional, ¿no? Cómo se relacionan las funciones y las series, y también las características de un cuadro de clasificación de base racional que sea eficiente. El último apartado de este primer módulo está relacionado con la valoración documental. Aquí tratamos la valoración como proceso archivístico, las comisiones de valoración documental, los criterios de conservación y eliminación de los documentos, la identificación y la valoración de series documentales en el contexto digital, la valoración documental en el entorno del diseño del sistema de gestión documental sobre la metodología que aborda la norma ISO, la valoración del documento digital en el contexto legal español, la valoración de las bases de datos, los nuevos actores de la valoración documental digital y también el procedimiento de análisis y valoración de las series documentales. El módulo segundo está dedicado a requisitos y funcionalidades para un sistema automatizado de gestión documental y en estas lecciones pues nos dividimos unas cuantas lecciones entre Alejandro y yo. Empiezo yo el módulo hablando de las políticas o lineamientos. Dentro de esta lección señalamos la importancia del entorno institucional, explicamos qué es una política de gestión de los documentos y archivos, qué beneficios tiene esta política de gestión de los documentos y archivos, presentamos un modelo de política de gestión de documentos electrónicos y una serie de anexos, los casos prácticos, de los que se presenta la política de gestión de documentos electrónicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del sector público institucional que se publicó en diciembre del año 2020 y que sostiene toda la práctica de la gestión del documento electrónico en el Gobierno de Navarra, como una plasmación de todo lo que es el ámbito de los fundamentos de la gestión del documento electrónico del archivo digital. Y finaliza mi intervención en el curso la lección sobre funcionalidades básicas de un sistema automatizado de gestión documental, en el que abordamos los requisitos para conseguir un archivo digital seguro, sobre todo en el entorno de producción, en el entorno de las oficinas administrativas, los requisitos de la plataforma de archivo digital seguro, que cómo tenemos que plantearnos la implantación de estas plataformas de archivo digital de tal manera que quede garantizada la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la accesibilidad de estos documentos a largo plazo. Y también una serie de cuestiones relativas a los requisitos para transferencia o portabilidad de los datos, los documentos y los expedientes entre plataformas de archivo digital seguro, desde la perspectiva de que no hay nada eterno y que es muy probable que nuestros sistemas deban ser portados de unas herramientas a otras, de unos sistemas a otros, conforme vaya evolucionando el tiempo, de tal manera que las características de estos traslados o de esas portabilidades, sus riesgos y sus ventajas, pues debemos contemplarlas ya en el momento de la definición de estos requisitos, de estas herramientas de archivo digital. Y finalmente, en esta lección, se aborda el modelo de auditoría, de manera que desde la institución archivística podamos comprobar que efectivamente todas las herramientas de gestión documental cumplen estos requisitos, ¿no? Como una herramienta de mejora de la gestión, estas inspecciones o estas evaluaciones periódicas hacen que verdaderamente identifiquemos aquellos aspectos que es necesario hacer evolucionar o corregir de la práctica de la gestión del documento electrónico en el día a día. Y en este momento dejo de compartir la presentación y les dejo en manos de Alejandro Delgado. Amado Joaquín. Me toca. Buenas tardes, lo primero de todo. Y por supuesto agradezco a Raquel su amable invitación para estar aquí
explicando un poco cuál ha sido mi papel en el curso de base de documentos de archivo. Agradezco también su presencia esta tarde aquí, esta mañana allí en Costa Rica, su interés por la presentación y, por supuesto, a la Universidad de Costa Rica. Estoy compartiendo la pantalla. Sí, no está en modo presentación, pero ahí está ya el PowerPoint. ¿Se ve que cambia de diapositiva? Sí. Ok. Bien, Joaquín ha explicado muy bien cómo ha sido la evolución del curso desde el 2007-2008 hasta la actualidad. No voy a incidir en ello porque no se puede explicar mejor. A lo largo del tiempo yo he tenido a mi cargo algunos temas que son los que aparecen en pantalla, metadatos, conservación, sistemas, y más que explicar cómo era en aquel momento, cómo fue, cómo se percibía el concepto de metadatos o el concepto de conservación o el concepto de sistemas, me gustaría plantear cómo se está concibiendo ahora mismo, porque es lo que si seguimos con el curso de bases, es lo que me gustaría ir explicando a los alumnos y a las alumnas en este año y en ediciones posteriores. ¿De acuerdo? Los metadatos han cambiado. En aquel momento se percibían como con una cierta responsabilidad por parte de las personas. Los metadatos eran algo que hasta cierto punto tenían que asignar las personas. Eso ha cambiado muchísimo y además muy rápidamente. No, los metadatos no eran y no son ahora de creación archivística. Los metadatos son automáticos, los crean los sistemas, están almacenados en base de datos, son datos, a fin de cuentas, datos acerca de datos, constituyen lo que se viene a conocer como pista de auditoría. Si una herramienta está bien configurada, no hay que preocuparse por los metadatos, porque los metadatos ya se van generando a medida que se genera información. ¿De acuerdo? Ese es el mayor cambio quizá que ha tenido lugar con respecto a los metadatos en el curso de todos estos años. También ha cambiado el concepto de conservación. Ya no se entiende tanto como un modelo finalista, algo que le sucede a los documentos, a los expedientes, cuando finaliza, cuando se cierran, cuando termina su vida activa, es algo que se plantea desde el inicio. No tanto, ahora intentaré abordar también el tema, no tanto en un repositorio separado, un repositorio seguro que mencionaba Joaquín, sino en el propio sistema, en el propio entorno de negocio, en el propio entorno de producción. Es lo que en Europa se está conociendo como Archiving by Design. Hay un libro blanco que preparó el grupo de archivos europeo donde plantean un poco cuál es el problema que este concepto de Archiving by Design trata de resolver. Básicamente, una accesibilidad sostenible es lo que tratan de resolver y cómo lo resuelven. Ha cambiado la conservación, ha cambiado mucho en el curso de estos años. Y los sistemas también han cambiado, por supuesto, han devenido mucho más integrados. En el 2007-2008 se concebía un sistema de documentos como algo estrictamente separado del resto de sistemas del entorno de negocio. Hay que pensar que nos movemos en un entorno por completo distribuido. A fin de cuentas, nuestro entorno natural es Internet, la red, y más que pensar en sistemas separados, deberíamos plantearnos el pensar en sistemas de información integrados. ¿Por qué planteo metadatos tal y como lo planteo como pista de auditoría, como generados en el momento en que se produce la información, conservación como algo integrado en los sistemas de información y sistemas como también sistemas que no son estrictamente separados? Es así como lo tenemos en mi entorno de trabajo en la Diputación Provincial de Albacete. No sé si saben que la Diputación desarrolló, entró en producción en el 2017, una plataforma de administración electrónica que cumple todos los requisitos legales de la normativa española, que sirve ahora mismo aproximadamente a unos 1.000 organizaciones clientes, administraciones públicas de distintos rangos, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, universidades, parlamentos y también organizaciones privadas, alguna organización privada. En Seripualba, entre otras muchas funcionalidades, nos hemos planteado los metadatos, el concepto de sistema y el concepto de conservación de esa manera. Los metadatos se van generando automáticamente en un 90% por el sistema, quedan almacenados como tablas en base de datos, como pista de auditoría también en base de datos. Es lo que los metadatos generados en el momento de que se genera información, es lo que ancla esa información y garantiza que es una buena evidencia dentro del entorno de ese igual. El sistema no tiene repositorios separados. El entorno de negocio es también el entorno de conservación. Pensamos que así es como se conserva mejor evidencia, mejor testimonio, no separando la información para su conservación a largo plazo, sino manteniéndola en el entorno de producción.
Y con respecto a los sistemas, tenemos un solo sistema que atiende y se integra con las necesidades de archivo, pero también se integra con las necesidades de intervención, de contabilidad o de contratación, cualquier otra necesidad, o de padrón, cualquier otra necesidad que tengan las administraciones. ¿De acuerdo? Esta visión que estamos teniendo en mi entorno de trabajo es lo que me gustaría trasladar al curso de bases, en los temas que me conciernen. Ya digo que en el curso de tiempo ha sido metadatos y sistemas y conservación. ¿De acuerdo? Además, si se han fijado en la presentación de Joaquín, hay algunos temas nuevos, algunos temas que en estos años han surgido y que no podemos pasar por alto. Son seguridad de la información, gestión del riesgo, gobernanza de la información y transformación digital. ¿Qué estamos entendiendo por seguridad de la información? Bueno, lo que tienen en pantalla. Preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información. Observarán que no estoy hablando de documentos, estoy hablando de información. No entiendo la documentación como algo diferente de la información, ¿de acuerdo? Y eso me gustaría transmitir también en esta edición del curso de bases y en ediciones posteriores. Hay otras propiedades que también conciernen a la protección de la información, la autenticidad, la responsabilidad, la fiabilidad, la prevención del repudio. ¿Y qué es la gestión de riesgo? Bueno, la gestión de riesgo empieza por un análisis de los riesgos que corre la información en un sistema. El análisis consiste en analizar, como el término indica, de manera sistemática la información para estimar qué magnitud tienen los riesgos a lo que está expuesta la información de una organización. Y la gestión de riesgos, una vez que se han analizado, las actividades que están coordinadas para dirigir y controlar en la organización los riesgos que corre la información. ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos por gobernanza de la información? Lo sabrán, por supuesto, es una aproximación holística a la gestión de la información corporativa que implanta procesos, roles, controles y métricas que dan a la información como un activo de negocio valioso. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuál es la finalidad de esta aproximación? Poner los activos de información a disposición de quienes lo necesitan al tiempo que se racionaliza la gestión, se reducen los costes de almacenamiento y se asegura la conformidad. Es importante tener en cuenta esta finalidad, poner los activos de información a disposición de quienes lo necesitan, porque precisamente es un tema que plantea también el concepto de archiving by design. Los responsables del concepto nos dicen, bueno, esa aproximación finalista de los archivos hace que la información no esté inmediatamente disponible. Y resulta que en el mundo actual no podemos esperar. Tenemos que tener la información desde el momento en que se produce. De esta manera, todo tiene que ser accesible, no esperar a que en un momento posterior se almacene, se describa, se recupere, etcétera. La información tiene que ser inmediatamente accesible para quien la necesita y, por supuesto, para quien tiene derecho a ella. Y eso se consigue mejor si la información, los documentos, si prefieren, se mantienen en el sistema de negocio, en el sistema de producción. ¿De acuerdo? Me gustaría transmitir eso también en el curso de bases. ¿Y qué es la transformación digital? Lo sabemos, no simplemente la digitalización, no simplemente la aplicación de software a procesos manuales, hasta ahora manuales, sino el uso de tecnologías digitales, redes sociales, medios, móviles, analíticas, dispositivos integrados, para hacer posibles mejoras en nuestro negocio. Experiencia mejorada de usuario, optimización de operaciones, nuevos modelos de negocio. Al decir nuevo modelo de negocio o mejoras en nuestro negocio, aplica también, por supuesto, a las organizaciones, a las administraciones públicas en general. ¿Vale? Estoy realmente interesado en que en esta edición del curso de bases y en las ediciones posteriores se incida en esta percepción que estoy intentando transmitir en este momento acerca de metadatos, conservación, sistemas y acerca de estos nuevos conceptos a los que no podemos dejar de prestar atención. Seguridad de la información, gestión de riesgo, transformación digital y gobernanza de la información. ¿De acuerdo? Esto es lo que me parece que se tiene que tratar, como digo, en años posteriores. Las pistas de auditoría, las evidencias electrónicas que se generan en el propio sistema, la conservación en el propio entorno de negocio, cómo funcionan los documentos en sistemas muy distribuidos de gestión de la información, qué es la seguridad de la información, la gestión de riesgo, qué es la gobernanza de la información y en qué consiste la transformación digital. Creo que debería, por la parte que a mí me toca, creo que deberíamos ir por ahí. Y esto es todo lo que quería decir. He intentado ser breve, creo que lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido. Muchísimas gracias, estimado Alejandro. Claro que sí, excelente. Continuamos con la doctora Alicia. Adelante, estimada Alicia. Ahí voy. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, pues yo ya no sé qué tanto puedo decir, más que el gusto de lo que aporté y lo que hemos aportado los tres. No creo que exista una experiencia como esta,
los tres con diferentes espacios, los tres con diferentes, inclusive visiones, que nos dan la oportunidad de crecer, nos han dado la oportunidad de crecer a mí desde el 2013. Joaquín, con su liderazgo, pues nos ha presentado las generalidades de lo que es bases, ¿sí? Alejandro, me encuentro con Alejandro porque creo que coincido con mucho de lo que él dice, y entonces, pues si él piensa en futuras cambios a bases, pues ya tendremos que lidiar en qué línea, en qué temas le tocan a él y qué temas me tocan a mí. Porque varios de los mismos son de mi gusto, de mi interés, sobre todo para el futuro. Bien, yo voy a abordar de otra manera lo que hemos hecho en el curso. Voy a tocar temas como este que están viendo ustedes, de cómo se dio en aquel momento el asunto de redes sociales y documentos de archivo. Estoy hablando de un tema que se tocó en el 2013. Los temas generales fueron acerca de la web 2.0, las características y tipos de servicios. Alicia, pero ¿quiere que nosotros le pasemos la presentación? No, ya la tienes, ¿no? Sí, pero no se está No, mostrando. la prefiero dar yo. Muy bien. Si no, sí, están viendo perdón, ¿están viendo, Por el Raquel? momento no. Ah, caray. ¿Sí viste la entrada? No la has presentado. Espérame un segundo. No sé qué pasó. ¿La podrías pasar entonces? Porque no la veo. Yo ya la tengo aquí en pantalla como presentación. Sí, con mucho gusto voy Mucho a gusto. proyectar. Por favor, porque yo la tengo en pantalla y la estoy viendo. ¿Sí? A ver. ¿Listo? Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Bien, decía yo que voy a tocar algunos temas que me tocaron dar en diferentes épocas. Este en particular me gustó cómo lo pudimos abordar debido a que tuve la oportunidad de conocer un estudio de la Web 2.0 por la National Archives of and Records Administration de Estados Unidos. Entonces, ellos encontraron elementos muy importantes que creo que aún todavía algunos de ellos son vigentes. Decían que la duplicidad, o sea, que afectaban el valor de los documentos de archivo, como la duplicidad, la mayor documentación de la información, el valor contextual, la percepción pública de larga duración, la percepción general de comunicaciones autorizadas, la administración y propiedad múltiple, la adopción rápida de herramientas de la red, la vigencia y la disposición. Si hacemos un análisis actual, algunos de estos factores siguen prevaleciendo y más ahora con otros elementos tecnológicos que afectan. ¿Y qué recomendaban en aquella época? La definición del documento de archivo, aclaraciones al público, documentos de archivo temporales y permanentes, y aquí viene el aspecto de valoración documental y la disposición final cuando así sea necesario, sea la visión de Alejandro que se mantenga en un solo repositorio o sea la tradicional de repositorio de gestión documental o preservación. Me parece que es muy importante que no mantengamos archivos temporales. Aplicación de vigencias, por supuesto, como consecuencia, y colaboración. Estos temas me trajeron de regreso, ¿no? Hay que estudiarlos todavía y analizar cómo se manejan ahora el asunto con redes sociales y sobre todo en que ahora trabajamos prácticamente en la plataforma, ¿no? Desde nuestras computadoras. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Este es otro tema. Tiene un título larguísimo. Desarrollo de casos para la mejora de la gestión de documentos electrónicos de archivos y ejecución de estudios sobre documentos de archivo. ¿Y de qué se trató? Bien, de cómo vamos a evaluar un programa o plan de documentos de archivo. Y hay elementos para poderlos desarrollar, la situación de la gestión documental, la naturaleza de los documentos de archivo e información contenida en estos. Y cómo los métodos, cuestionarios, listas de verificación, entrevistas, encuestas, análisis. En este sentido, creo que se siguen haciendo, se van a seguir haciendo, pero lo que no puede ser es que no se haga un análisis de cómo se van a revisar un sistema de gestión documental, una situación, qué tipos de archivo tenemos. He visto encuestas que verdaderamente han abordado situaciones muy generales que no llevan a mucho. Nosotros hicimos una evaluación sobre inteligencia artificial
y valoración documental. Y finalmente, pues escuchamos lo que ya habíamos escuchado antes. Me estoy refiriendo a un proyecto que hice con colegas de Latinoamérica recientemente y nos encontramos con algo que ya sabíamos. No hay manera de aplicar valoración documental todavía en el ambiente digital y con el uso de inteligencia artificial. Y bueno, no hay personas capacitadas, hay volúmenes inconmensurables de papeles. Entonces, esta evaluación no sirvió, finalmente, esta encuesta, para determinar lo que se sabía, pero no se tenían datos. Ahora los tenemos y de algo van a servir en términos del día que se quieran elaborar estos procesos, pues, que escuchen que para valoración documental y inteligencia artificial es prácticamente un elemento, un factor a estudiar y no aplicar fácilmente. Es un proyecto interpares y es un proyecto que trabajamos con la maestra Raquel, con Aida Luz Mendoza de Brasil, perdón, con Raquel, con Norma Fenoglio de Argentina y conmigo. Eso es parte de los trabajos que buscamos mejora o buscamos elementos para más adelante poder desarrollar otro tipo de procesos en el uso de la archivística, la inteligencia, las legislaciones, las normas. La que sigue, por favor. En el 2017 se tocaron estos temas. ¿Qué son los documentos de archivo electrónico? Esto fue con base a las definiciones del proyecto Interpares, donde desde 2002 o 2000, perdón, 2000, las primeras fases de Interpares, ya se hablaba de que el documento de archivo con base a la paleografía, a la diplomática, perdón, ya se podía determinar si eran auténticos, fiables, accesibles y la existencia de una cadena de custodia, de preservación a partir del inicio del documento de archivo hasta su disposición final. Otras metodologías se incluyeron elementos de otras instituciones, como pudo ser el Digital Preservation, o Digital Curation. La práctica de la gestión de documentos se volvió a tocar, los temas de procedimientos, de cómo deberían de hacerse. Y un tema que Joaquín abordó en su primer elemento, y yo lo retomo en mi tema, es el de valoración de los documentos electrónicos de archivo. La que sigue, por favor. En donde se presentan dos estudios que recomiendan elementos básicos para la valoración documental, algunos ya conocidos, como es valoración al inicio del ciclo de vida, evaluación y documentación de la autenticidad, como conociendo los requisitos que Interpares desarrolló para determinar si era autenticidad, y tiene que ver mucho con la diplomática en ambiente digital. Factibilidad de la preservación en el largo plazo. Muchas veces en los repositorios, en las instituciones, no se cuenta ni con los reglamentos ni con las formas de qué voy a recibir en mi repositorio o cómo debo de guardar a largo plazo, y los recursos no son suficientes. Al parecer podrían serlo si se trabaja ahora como pueda ser en las propias plataformas. Yo nada más sí ahí en lo de trabajar siempre en plataformas pensaría no tanto en el hackeo como en el consumo energético. Y que todavía en nuestros países estamos visualizando pues un repositorio digital para archivos históricos, un sistema de gestión documental, pero que sí tenemos que abordar estudios de factibilidad de preservación. Y uno de los elementos que casi nunca nadie habla ni combina es la combinación de esfuerzos. Vamos a decir, hay una institución muy grande que tiene todas las tecnologías, hay otra institución que tiene el know-how o el saber cómo hacer, que podrían coadyuvar para poder entonces considerar elementos de repositorios para archivos históricos. El monitoreo de archivos valorados a partir del inicio de la elección de que el documento va a ser histórico o de preservación en el largo plazo, o la información, porque también coincido con que ya tenemos que hablar de información, no solo de archivos, pero desde el punto de vista de información pública, que no es lo mismo que lo demás.
monitorearlo para saber cómo esta información, cómo se mueve, qué cambia, qué no cambia, qué formatos, que nos permita llevarlo a buen camino a lo largo de su vida y de su preservación en el largo plazo. El Foro Iberoamericano de Evaluación de Documentos, con sede en la Universidad de Córdoba en 2011, 2009 decíamos, tiene otros factores que se desarrollaron. Entre ellos estaba el Grupo de Valoración de Documentos Electrónicos. Tiene una serie de recomendaciones que se hacen, dado que no hay mucha literatura, por cierto, sobre valoración documental archivística que ayude a los alumnos, a la gente a determinar. Creo que tampoco hay mucha personal especializado en valoración documental y la maestra Norma Fenoglio lo dice con frecuencia. No sabemos valorar. Aquí dice el FIET que hay que hacer identificación de componentes de los documentos de archivo, contenidos, metadatos, información contextual, y que hay que hacer planes de transferencias y valoración por grupos interdisciplinarios. Esto ya es conocido, ¿no? A raíz de las propuestas no es uno ni dos, es un grupo interesado o un grupo con conocimientos en los grupos documentales que se valoran, con expertos, con propios productores y con archivistas. ¿A qué sigue, por favor? Procesos de preservación digital. Esto me tocó en el 24, en los módulos 3 y 4, como ya lo habían visto anteriormente. También me toca hablar de políticas y lineamientos, los requisitos de repositorios digitales de confianza, los procesos para la transferencia. Aquí ya se incluyen los procesos que propone OAIS, el mantenimiento, o sea, preingesta o transferencia. Me parece que conviene señalar que los términos preingesta y ingesta no eran archivísticos y ya lo son, porque OAIS viene de la defensa de Estados Unidos, de las normas de Estados Unidos de la defensa, y no siendo archivistas empezaron a utilizar otros términos, pero nos estamos refiriendo a transferencias e ingreso a un repositorio de largo plazo. También el mantenimiento del repositorio y los servicios de acceso ya se establecen los procesos de cómo hay que avanzar en los mismos. Los nuevos entornos, bueno, aquí yo ya lo decía, pues tengo un conflicto con Alejandro porque también tengo interés en los temas que toca, pero a mí me tocó gobierno abierto. Para futuro yo también quitaría gobierno abierto. Es una estrategia, aunque en algunos países es obligatorio. No conozco en la actualidad si hay avances o no. Transparencia y acceso a la información y su relación con los archivos, inteligencia artificial y archivos. Esto fue lo último que me tocó. Coincido con Alejandro y yo creo que Joaquín igual, que podemos iniciar un proceso de reestructuración del curso. Y a mí me gustaría hacer una propuesta diferente más adelante, que serían pequeños cursos de 10 horas sobre ciertos temas. Y no grandes cursos, sino de 10, 15 horas sobre parte de lo que tenemos que decir, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta a veces, de que tenemos unas ideas y que otros tenemos, los tres estamos muy diferentes, pero el logro que tenemos en este curso es el haber compartido, accedido y tener mucha paciencia en términos de aceptar lo que a veces no coincidimos y la voluntad de avanzar. Gracias al curso de bases, creo que en lo personal me he ido formando y aprendiendo tanto de Joaquín como de Alejandro, pero también de buscar actualizaciones e ir avanzando en el manejo de la información y los archivos. La que sigue, muchas gracias, saludos a todos. Perdón, faltaba uno. Discúlpenme, yo creí que había terminado. No, este se tocó también en el último, se toca. ¿Y qué encontramos? Las restricciones de la transparencia. Este es un tema que se tocó, como vieron en la laminilla anterior, que faltan informaciones, datos o archivos confiables, auténticos, útiles para la evidencia. Y esto es lógico, si no se tienen buenos controles de la información, difícilmente se va a hacer. Algo que en la actualidad, aparte de la opacidad, es que tenemos que ser muy claros en la información pública y no en el resto de las informaciones, como se llega a manejar en la inteligencia artificial, que nos responda, pues cuando hacemos preguntas o trabajamos, nos responde de miles de fuentes que no necesariamente son información pública.
La opacidad por la falta del control de organización de materiales, eso, bueno, en nuestros países creo que todavía hay trabajo que hacer. Y la pérdida de la memoria de las organizaciones, ¿no? Esto es lo que ha sido limitante para los archivos en el ambiente digital, sobre todo en Latinoamérica. Yo creo que en España hay unos avances muy importantes. He tenido oportunidad de ver la legislación, pero también la hay en otros países. Y en Latinoamérica sí empieza a tenerse más control de lo que son los archivos digitales. Y bueno, entrar a la inteligencia artificial de lleno, pues aún tengo mis dudas. Muchas gracias. Ahora sí, la que sigue creo que termino. Sí, muchas gracias. Estoy para preguntas y respuestas aquí si se necesita. Muchas gracias, estimada Alicia, y bueno, muchas gracias a los tres excelentes expositores. Realmente los felicito por abordar temas tan necesarios, actualizados, para lograr esta transformación digital que en realidad requiere un cambio estratégico, orquestado, controlado, mediante esa normalización desde la producción de los documentos, la gestión, la preservación y garantizando esa cadena de custodia ininterrumpida para eh, también tratar de brindar el acceso a la información y esa transparencia activa que se requiere, haciendo uso, como bien lo han indicado también, de las tecnologías digitales que tenemos disponibles. Realmente estoy segura que hay muchísimas preguntas porque es un tema que, de hecho, los felicito porque abordar tantos temas en un curso, creo que 40 horas me imagino que se hace muy corto para abordar tanto, pero tan importante para tener esta formación continua que necesitamos. Los archivistas están en constante capacitación. Vamos a ver preguntas. Ok, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo participar en la transformación digital si un país no tiene normalizados los trámites institucionales? No sé cuál de los tres quisiera responder. Alejandro o yo. Sí, responde tú si quieres, Alicia, y si acaso ya lo... Pero yo te responde tú si quieres, Alicia. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Alejandro. Este es un tema que me ha llevado también a estudiar, hay de hecho una ISO, un estándar para gobernanza de la información, y hay elementos transversales, es decir, no se trata de solo abordar la transformación digital, no, se trata de un mapeo general de qué hay en la información en las instituciones y todos los actores de las instituciones que tienen que ver a través de un comité, es decir, sustituir a la tecnología o al área de tecnología por productores expertos en tecnologías, en legislación, etcétera, para entonces entender qué produzco, cómo lo tengo, si lo duplico, lo multiplico o necesito más información. Para mí, esa es la visión sencilla de gobernanza. En efecto, no hay, hasta ahora, en muchos países, una normalización de gobernanza de la información, que finalmente parte de gobernanza nos va a llevar a la transformación digital. Pero es parte, o sea, no es la transformación digital, pero también transformaremos digitalmente si tenemos un proyecto robusto. No se puede, pero yo creo que algo puede empezar con un análisis local, con un análisis situacional de una unidad o una área para saber y conocer algo o hacer encuestas o investigación sobre cómo están funcionando la información, los archivos, los datos en una institución. Esa es una de las cosas que me gusta hacer. Cómo se comporta una institución y qué tiene y qué no tiene. Y esto es investigación. Y creo que algo de que lo que nos está fallando para aportar a otros es la investigación. Yo ya dejo, Alejandro. Gracias. Tú sigue. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Alicia, no es una cuestión puramente tecnológica, aunque la tecnología juega un papel muy importante en la actualidad de nuestra sociedad actual. Es un problema también de expertos en procedimiento y de expertos en legislación. Y no es común, es común creo que a todos los países, en España tenemos una situación muy avanzada, creo, en materia de transformación digital, creo que no estamos mal alineados con Europa. Pero claro, no ha sido fácil trabajar con especialistas en procedimiento que no lo veían, o trabajar con especialistas, con juristas especialistas de legislación que tampoco lo veían. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero no es meramente una cuestión tecnológica, es una cuestión en la que tienen que intervenir otros expertos, otros especialistas, y si ellos no lo ven, difícilmente. Los informáticos son excelentes analistas, pero dependen de lo que otros le digan que tienen que analizar, ¿vale? Si eso no existe, mala cosa.
Muy bien, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, bueno, pues, muchas felicidades y que quisieran saber cómo abordar el tema de un sistema único. Pues me parece que lo he mencionado yo, o parece correcto que responda yo. Claro, Hablo por, adelante. hablo por mi experiencia. Como digo, no tiene sentido, o no tiene sentido en todas las situaciones, en un entorno completamente distribuido, completamente digital, manejar dos sistemas separados. Sistema de negocio, un entorno de negocio de producción y un entorno de conservación. En otros casos sí tiene sentido, por supuesto. Hablo por mi organización. En el entorno de negocio ya cumplo requisitos muy severos, no tenemos por qué duplicarlo, porque además es un principio que lo recuerda que Interpare, que cada vez que la información se mueve en el espacio y en el tiempo, corre peligro. ¿Vale? Por tanto, el planteamiento es, en el propio entorno de producción, podemos conservar información con garantía de que se verá como evidencia en los tribunales, y la conclusión es sí. ¿Por qué? Tenemos que cumplir con los requisitos de seguridad. No, las realidades nacionales son diferentes. Aquí en el caso de España tenemos el esquema nacional de seguridad. La ley 11/2022 establece unos requisitos muy severos de seguridad para las organizaciones. Nosotros cumplimos esos requisitos de seguridad. Hay que establecer unos requisitos de administración de base de datos. Nosotros tenemos administradores de base de datos muy competentes, muy cualificados. Hay que establecer unos requisitos de acceso a esa base de datos. Nosotros participamos, en el caso del archivo, del Servicio de Gestión Documentaria de Archivo, somos parte del Comité de Seguridad de la Información. Es decir, que contribuimos a definir esos requisitos de acceso y esas restricciones de acceso. Tenemos un repositorio de gestión de documentos en el propio sistema de negocio que alimenta el trabajo de las unidades administrativas, de las unidades productoras. Por tanto, si tenemos base de datos bien administrada, bien gestionada, con los debidos permisos de acceso, restricciones de acceso, si la información está bien gestionada y si el entorno de seguridad cumple con los requisitos a nivel nacional, creo que tenemos un entorno adecuado para conservar. Lo que tenemos que plantearnos no es si un repositorio o dos repositorios, va a depender de las necesidades. Lo que tenemos que plantearnos es este repositorio que tengo, este sistema de negocio, este entorno de negocio que tengo de producción, ¿le puedo dotar de seguridad? ¿Le puedo dotar de buenos profesionales de administración de base de datos? Van a satisfacer los requisitos de acceso a la actividad de acceso. En realidad, si consideramos necesidades funcionales de uno ICE, si el entorno de producción es capaz de tener buenos requisitos de ingreso, tener buenos requisitos de administración de base de datos, tener buenos requisitos de gestión de documentos, tener buenos requisitos de acceso, tener buenos requisitos de planificación, de la conservación de esa información, no necesitamos, en nuestro caso, otro repositorio independiente. Pero tenemos que tener en cuenta que en el sistema de negocio, en el entorno de negocio, hay que cumplir esos requisitos, ¿de acuerdo? Si los cumplimos, yo creo que se puede tener un solo sistema. ¿De acuerdo? No sé si responde la pregunta. Sí, Alejandro, yo tengo, claro, la pregunta era referente a archivo único. Yo plantearía una respuesta a esa pregunta. No es lo mismo un archivo único que un archivo integral. Entonces mi propuesta, lo que defiendo, es el archivo digital seguro en un entorno de archivo más rico, en el sentido de que hay que gestionar el documento electrónico y también hay que gestionar el archivo analógico, hay que gestionar el fondo audiovisual, hay que gestionar el fondo fotográfico. Quiere decir que las realidades de los archivos van más allá de lo que es una estrategia o una política anclada en lo que es un entorno de archivo electrónico. Y también es verdad que junto a esas propuestas generales existen en las diferentes organizaciones o incluso a nivel español en los diferentes territorios determinadas cuestiones que marcan criterios de organizar documentos, de clasificarlos, de valorarlos. No sé, y ya sabemos también que en España lo que prima a la hora de dar acceso a los documentos es la ponderación. Entonces, desde mi punto de vista, la legislación que existe en España habla de archivo electrónico único, es una denominación un poco extraña, un poco bizarra. Lo primero que tuvieron que hacer es explicar lo que es un archivo electrónico único porque no se entendía muy bien. Entonces, yo creo que la visión, creo que para lo que es un archivo digital que responda a las necesidades del entorno de producción, es decir, un entorno vinculado directamente a lo que es el procedimiento administrativo puro y duro, sí que puede ser un entorno, digamos, más, como digamos, desde la perspectiva de que no es necesario que esa documentación salga del entorno de producción. O en todo caso, lo que deberíamos tener en cuenta es cómo integramos diferentes elementos que no se corresponden con un procedimiento administrativo reglado. Y eso a mí me parece que también es importante. Yo diferenciaría de lo que es el archivo electrónico único, que una de las estrategias más interesantes es precisamente la que nos ha presentado Alejandro, de este concepto de archivo como algo que es integrador desde la perspectiva de que el origen de la información no está únicamente en el entorno de producción de un documento en una tramitación administrativa, sino que el entorno
es más amplio. Un entorno de archivo debe integrar también archivos de carácter privado. Es decir, es que la realidad en las organizaciones no se limita únicamente a soportes, sino que lo que debemos prepararnos precisamente es para la gestión integral de todo lo que es esa documentación, esa información. Y ahondando en lo que hablábamos en la pregunta anterior, en España, en Europa, existe una conciencia no tanto de la gobernanza del documento, sino de la gobernanza del dato. Y aquí entramos en una de estas disquisiciones que creo que son actuales, al menos en el marco español, pues eso no sé si es un debate que ya está superado o no, sobre el hecho de que si debemos contemplar los archivos desde una perspectiva datacéntrica o docucéntrica, ¿no? Yo pensaba que era un debate que ya estaba superado, pero Antonio Heredia, poco antes de su fallecimiento, decía que quizás nos habíamos extralimitado extendiendo el tratamiento o el concepto de documento hacia ese ámbito del dato, ¿no? También Ramón Albert, le he oído que quizás nos estamos yendo hacia unos entornos menos, no sabría yo cómo definirlo con una palabra, pero un entorno menos estricto, menos, digamos, menos racional o ligado precisamente a lo que es la producción documental, ¿no? Porque verdaderamente la gestión del dato es algo mucho más amplio. De hecho, nosotros en el Gobierno de Navarra, en todas las estrategias de la gestión de los documentos y de la información, hablamos de activos de información, ¿no? Los activos de información que tiene dos ámbitos, uno es el dato y otro es el documento, y que verdaderamente nosotros como archivo, aunque hay que gestionarlo de una manera como se regule la gobernanza de los activos de información, sí que hay un espacio, al menos nosotros lo concebimos así, para la gestión del documento y para la gestión del dato. Ambos deben convivir. Y para mí la clave está en cómo funciona todo esto desde la perspectiva de la gestión del activo de información, ¿eh? Y como digo, no solamente dato, sino que es algo más, ¿no? Dato con documento igual a activo de información. Pero quizá es una visión un poco adaptada al contexto de lo que es la realidad archivística en Navarra, pero volviendo un poco al concepto que dio origen a toda esta disertación, es ese concepto de archivo integral. Yo soy firmemente partidario del archivo integral. El archivo único lo entiendo, me parece muy interesante la propuesta de Alejandro. El hecho de que exista una empresa o digamos un ámbito, es una empresa pública, es decir, que dentro del ámbito público existe esa facilidad que se da a otras administraciones, incluso como comentaba Alejandro, de que existan entidades privadas que cuenten con esa herramienta para la gestión de sus archivos. Me parece que es una propuesta muy interesante, sobre todo porque es muy necesaria, porque verdaderamente los recursos para tantas instituciones son escasos y verdaderamente creo la evaluación que nosotros hemos hecho en las auditorías de las entidades locales de Navarra que utilizan la herramienta para la que trabaja Alejandro proporciona toda esa ayuda, verdaderamente es algo excepcional y que soluciona desde una perspectiva importantísima todas las necesidades de producción de los documentos de las entidades locales que ahora mismo están trabajando en Siripualba. Es decir, que desde esa perspectiva me parece que la herramienta es potentísima y que facilita mucho el hecho de que las entidades locales, que es el caso de Navarra, que creo que es el ámbito de aplicación más claro, en ese entorno funciona muy bien. Pero como digo, desde mi perspectiva, desde una perspectiva archivística, al menos como yo la concibo, la clave está en el archivo integral. Gracias. Si no, ¿puedo hacer dos matizaciones rápidas, Joaquín? Mira, claro, lógicamente, yo no hablo que en todas las circunstancias un entorno de producción sirva como un archivo. En la circunstancia de Navarra, si tenéis fondos audiovisuales, si tenéis fondos privados, etcétera, no entro ni salgo. Lógicamente, necesitáis un archivo, un repositorio separado como archivo integral, como tú lo llamas. Por un lado, eso. A nosotros nos funciona el modelo que he planteado. Si aquí te funciona otro o en otras circunstancias funciona otro, genial. No entro ni salgo. Y por otro lado, no somos una empresa pública, somos una administración pública pura y dura. No somos una empresa, somos funcionarios. Muy bien. A ver, yo quiero plantear, no me puedo quedar callada, gracias por el debate. Vuelvo a decir, hay visiones diferentes, coincido con Alejandro parcialmente con su sistema único, que no es único, que plantea desde la producción. Entiendo que las bases de datos van a permitir la gestión y la preservación. Finalmente, pues estamos hablando de la cadena de custodia, de preservación. ¿Por qué? Porque estamos empezando y tenemos bases de datos para una cosa y bases de datos para ya la preservación, los accesos, los controles, etcétera, en el largo plazo. Bien.
Aquí lo que yo quiero decir es qué es lo público y qué es lo privado en los archivos. He escuchado mucho de que ahora con las humanidades digitales todos queremos estudiar. Hay contexto, de hecho está Records in Context con la idea de que se haya mayor apertura al acceso a la información. Pero esto, a la información, a los datos, a los documentos, como los queramos llamar. Pero esto nos lleva a algo más, que a mí me lleva más a razonar. Lo público de lo privado. ¿Qué es lo público? El archivo público es aquel que nos da razón de ser. Razón de ser desde que nacemos hasta que fallecemos. Si no tenemos datos organizados de un archivo público, no podemos servir a otros archivos. Yo no niego la existencia de los archivos privados, pero sí creo que los archivos públicos son los archivos públicos que debemos de garantizar autenticidad, fiabilidad, accesibilidad y que de alguna manera deben de ser tratados muy peculiarmente, muy particularmente. Sobre todo, algo dije yo hace rato, cuando le preguntamos algo a inteligencia artificial no particulariza en las informaciones, toma de todos lados, a menos de que se haga un algoritmo que diga nada más hay una ciudad pública, ¿no? Pero de ahí en fuera, toma de todos lados. Entonces, ¿dónde quedamos? Les voy a platicar pues no es una anécdota, es una realidad que me acabo de encontrar. ¿Qué pasa con un archivo público? Gracias a un volcán. En 1985, el volcán de Ruiz en Colombia desapareció una ciudad. Falleció mucha gente, uno pasa por ahí, tuve la oportunidad de estar el año pasado, este año a principios, y pasa uno, se ve nada más los edificios en segundo piso, tercer piso, lo demás desapareció. ¿Y qué creen que desapareció? El registro civil. Los archivos del registro civil, los archivos de las clínicas, es decir, desapareció la gente. ¿Sí? Entonces, tuvieron que regresar a registrarse. Entonces, nos ponemos a ver aquí esta importancia de la información del archivo público. Y a su lado, acompañado, siguiendo la práctica archivística, a los archivos privados. Entiendo que la fotografía, todo lo que es analógico, puede formar parte de una base de datos que ubique a esa información en un archivo, como llama Joaquín, o como lo podemos llamar, integral. Una base de datos que es lo que se propone en México, que un sistema de gestión documental pueda manejar archivos híbridos, digitales y de otros analógicos, con solo el fichero para ayudar y alguna de información dónde está. Pero para mí sí es muy importante entender al archivo público, en términos de que pues así nacieron las grandes instituciones como el registro civil, la repartición de tierras, desde Francia. Con la Revolución Francesa se tuvieron que organizar todos. Y ahí nacen los verdaderos archivos públicos. Luego entonces yo no los mezclaría, no se trata de que los archivos privados no existan, existen. Y lo peor es que a veces ni siquiera la práctica archivística en algunos casos que he visto. El caso es que eso sí, para mí es muy importante. Respecto a la gobernanza de la información, gobernanza del dato, si mal no recuerdo, la ISO de gobernanza de la información incluye los datos. Es decir, pues puede incluirse todo, ¿no? Y podemos llamar información datos porque yo creo que si revisamos ambos es prácticamente lo mismo, es gestionar, es administrar. Y con sus peculiaridades que ya son más del aspecto tecnológico de análisis del productor. Pero la práctica de gobernanza no es, como bien lo decía y coincide Alejandro conmigo, no es todo. Gracias por la intervención, gracias por esto, porque de repente yo creo que los tres necesitamos sentarnos a platicar mucho rato. Gracias. Excelente, excelente debate. De hecho, me encanta porque, bueno, tomando en cuenta lo que han dicho los tres, considero, mi humilde opinión, que tenemos que analizar primero, bueno, cuál es el contexto en el que está nuestro país. Por ejemplo, no es lo mismo un país que ya tenga todo normalizado, que tengan sistemas de producción normalizadas, por ejemplo, en otros países que los sistemas de producción no tienen o cuentan con ningún requisito para una adecuada normalización de la producción, gestión. Eso es muy importante, tenemos que conocer, y aquí que estamos, que nos acompañan amigos, colegas de diferentes países, ver cómo está la situación de nuestro país, cómo se están produciendo los documentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos tener un archivo único, bueno, estamos hablando de que yo en mi experiencia o implementado, por ejemplo, a mi país, considero que existen diferentes sistemas de producción de negocio que no cuentan con los requisitos necesarios
archivísticos no están normalizados y por lo tanto la organización, la institución debería tener un repositorio digital confiable que integre con los sistemas de producción que tienen, que no cumplen con los requisitos para que para no duplicar esfuerzos. Entonces, tener un solo sistema que tenga la gestión y la preservación y que interopere con los sistemas de producción. También otro aspecto importante es hacer la diferencia, por ejemplo, si estamos hablando de archivos históricos, si estamos hablando de ya documentos o repositorios institucionales. Y también otro elemento, si estamos hablando de sistemas nacionales, ¿verdad? Es diferente, hay que analizar el contexto. Siempre aquí lo importante es ver qué requisitos son los que tenemos que implementar. Además, otro aspecto que está muy relacionado, el tema de los datos. También, en mi humilde opinión, sí tenemos que tomar en cuenta los datos, pero también deberíamos identificar de todo lo que se produce cuáles de de esa información debería generarse una evidencia que cumpla con todos los aspectos diplomáticos para que sea un documento de archivo. Porque puede ser que existan sistemas transaccionales que en realidad no ocupamos que sea un documento de archivo, pero sí necesitamos gestionar que esos datos sean fidedignos también. Entonces, creo que es una combinación de cosas, estoy de acuerdo con los tres, pero también tenemos que ver cómo estamos produciendo esa información, cómo estamos produciendo esos documentos, qué requisitos debemos cumplir en respecto de la producción, la gestión y también el tema de la preservación digital, porque no podemos dejar, por ejemplo, en los sistemas de negocio, la responsabilidad que cumpla con los requisitos de gestión y de preservación, porque estaríamos duplicando, bueno, en el contexto, digamos, por ejemplo, de Costa Rica. Era lo que quería indicar, porque en realidad este tema está riquísimo, Raquel, Alejandro. sí, indudablemente, depende de los contextos en que cada sistema se desarrolle. No sé cuál es la situación de Costa Rica, no la conozco, ni sé cuál es la situación de otros países, pero no hay un universal, no hay un modelo que sea, como le comentaba yo aquí, no hay un modelo que sea bueno en todas las circunstancias. Lo primero que tiene que hacer uno, también lo comentaba Alicia, es sentarse a analizar qué es lo que tengo, qué es lo que hay, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Eso por una parte, por otra también estoy completamente de acuerdo contigo. No todos los datos sirven como evidencia, claro. Tiene que haber unos criterios, sean los requisitos diplomáticos de Interpares, que me parecen impecables, sean los requisitos de la ciencia, de lo que es el análisis forense para una investigación. A fin de cuentas, uno tiene que analizar qué sirve, qué va a servir en un juicio y qué no va a servir en un juicio, que es la función fundamental de los archivos, no otra, con independencia de que luego tengan un posterior valor cultural. Entonces, sí, completamente de acuerdo contigo en los dos aspectos. Todo depende del contexto, no hay nada que sea universal. Y por otro lado, no todos los datos valen. Valen los datos que según ciertos requisitos vayan a servir como testimonio en un tribunal. O sea, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Alejandro. Aquí, bueno, para ya ir finalizando, tenemos varias preguntas. Vamos a ver, hay una de Steve. En cuanto a la archivística digital, ¿hasta dónde puede evolucionar? Dice ideas, orientaciones. La inteligencia artificial va a hacer evolucionar la archivística, la medicina, el derecho, el periodismo, la iglesia. No sabemos, hace poco escuchaba un programa de radio aquí en España a un especialista que decía, bueno, era previsible, hace 100 años era previsible cómo iba a ser el mundo dentro de 100 años, el mundo del presente, pero ahora mismo no tenemos ni idea de cómo va a ser el mundo dentro de 100 años. La evolución va a ser gigantesca, pero no en archivística, en todas las disciplinas, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí Diana dice, para el análisis del estado país, ¿recomiendan algún estándar ISO para el diagnóstico? Hay un estándar, perdón, Alejandro, hay estándares para el desarrollo de un sistema de la gobernanza. Hay otros, hay muchos, yo siempre ando pidiendo y ahorita no recuerdo el nombre. El más sencillo para un sistema de gestión es la famosa de diagramas de flujo, ¿no? De cómo se comportan los archivos. Análisis político. Como yo decía, hay que hacer una encuesta, un análisis de qué nos conviene, encuestas, inventarios, perdón, encuestas, cuestionarios, preguntas directas, porque muchas veces la gente no te va a contestar lo que tú quieres pero sí te lo platica. Entonces, cada quien debe de ir construyendo su plan para ello, Diana. Saludos, Diana. Y alguien tenía la mano levantada para finalizar con la pregunta. Ya no. Ok. Bueno, la última pregunta dice Amalia, ¿sería recomendable manejar archivos híbridos en los archivos de gestión o históricos?
En el ámbito de la gestión documental, sí, los registro en mi sistema, pero el tratamiento en la preservación digital es totalmente diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo los archivos que están en un estante históricos y los archivos que preservación digital, y para eso está el modelo ICE, de los procesos que hay que seguir desde la ingesta o la recepción de los documentos, cómo voy a valorar, cómo voy a determinar que los puedo guardar, cómo voy a administrar en el tiempo cómo se mueve mi sistema, porque no nada más es ahí te va, lo guardo y se acabó. No hay que mantener, actualizar formatos, etcétera. O sea, es un trabajo constante la preservación digital. Al parecer no es igual, pero en la gestión documental se pueden gestionar y se pueden administrar con un fichero que me diga que está híbrido y que el papel está en un lado y que la información es de la misma serie o expediente. Y digitalizando, porque en realidad yo preferiría digitalizar para tener un expediente completo. Bueno, que aquí también el tema es importante de ir garantizando la integridad de los expedientes. De acuerdo, pero a veces no se puede. O sea, ya tienes archivos físicos que nada más te va a costar mucho dinero digitalizarlos y que no todos van a ser históricos o van a preservarse en el largo plazo. Coincido, son los dos elementos, la digitalización o un sistema de gestión híbrido que te diga dónde está, sobre todo porque se está publicando por todos lados. Muy bien, bueno, por tiempo yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión. Realmente me ha encantado esta charla, ha sido muy enriquecedora. Muchísimas gracias a los tres, realmente los felicitamos por el excelente trabajo que están haciendo de continuar con esta formación que necesitamos. Y también saludos a todas las personas que nos acompañan, los estudiantes, docentes, colegas y amigos. Un saludo especial y cordial a los estudiantes y docentes de la Escuela de Archeología de la Universidad de Panamá, que también nos acompañan. También tenemos colegas y amigos de Argentina, de México, de Perú, de Bolivia también. Así que un gran saludo. Aprovecho el espacio también para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en las otras actividades que realizamos mediante el proyecto de Extensión Docente. Y esta actividad va a estar disponible también en el canal de Archivística Continua de YouTube y en el Face de la carrera de Archivística. Muchas gracias a los tres amigos y colegas que nos acompañaron hoy y también a todos los que nos van a seguir, que nos van a ver también posterior en redes sociales. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde.